Y la respuesta, querido hermano, es tan simple y tan devastadora que muchos no están preparados para escucharla. La verdad incómoda es esta: no eres feliz porque has estado buscando la felicidad donde nunca estuvo. Has estado cavando pozos en el desierto, esperando encontrar agua en lugares áridos. Has estado construyendo tu casa sobre arena y cuando vienen las tormentas de la vida, todo se derrumba. Y lo más triste es que esta verdad te la han ocultado. La sociedad, la cultura, el mundo moderno. Te han vendido una mentira envuelta en papel brillante. Te han dicho que la felicidad está en el éxito, en el placer, en la independencia absoluta, en no necesitar a nadie, en ser tu propio Dios. Y tú, mi querido hermano, has comprado esa mentira. La has comprado con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu alma. Y ahora, después de tantos años de buscar en esos lugares, te encuentras más vacío que cuando empezaste. Pero hoy, en este momento, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras tengas aliento de vida. Dios te está esperando incluso ahora con los brazos abiertos como el Padre esperaba al Hijo pródigo. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, la misericordia de Dios es más grande que tu pecado, más profunda que tu dolor, más poderosa que tu desesperanza. Y hoy, a través de estas palabras, Él te está llamando por tu nombre. Te está diciendo: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso. Pero para venir a Él, primero tienes que reconocer la verdad. Tienes que tener el valor de mirar tu vida con honestidad brutal y decir: he estado equivocado, he estado buscando en los lugares incorrectos. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no son teorías abstractas ni filosofías bonitas. Son verdades que he visto confirmadas una y otra vez en la vida real, en las historias de personas concretas que han pasado de la oscuridad a la luz, del vacío a la plenitud, de la desesperación a la paz. Son verdades que vienen de la palabra de Dios, de la sabiduría de la iglesia que tiene 0 años de experiencia ayudando a las personas a encontrar el camino. Y son verdades que yo mismo he experimentado en mi propia vida, en mis propias luchas, en mis propios fracasos y victorias. Así que te pido que no cierres tu corazón, que no te defiendas, que no busques excusas. Permite que estas palabras penetren hasta lo más profundo de tu ser, porque en ellas puede estar la clave que has estado buscando toda tu vida. El primer engaño del que tenemos que hablar es quizás el más extendido en nuestra sociedad moderna. La idea de que la felicidad consiste en la ausencia de sufrimiento. Nos han dicho que para ser felices tenemos que eliminar todo dolor, toda incomodidad, todo sacrificio de nuestras vidas. Y así pasamos nuestros días huyendo del sufrimiento como si fuera nuestro peor enemigo, buscando el placer inmediato, la satisfacción instantánea, el camino más fácil. Pero déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que es profundamente liberador. El sufrimiento no es el enemigo de la felicidad. De hecho, el sufrimiento bien llevado, el sufrimiento consentido, puede ser el camino más directo hacia la verdadera paz y alegría. Mira la vida de los santos, de aquellos hombres y mujeres que realmente encontraron la plenitud. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. San Pablo fue azotado, encarcelado, perseguido. Santa Teresa de Ávila sufrió enfermedades terribles y la incomprensión de sus propios hermanos religiosos. San Juan de la Cruz pasó por la noche oscura del alma, un sufrimiento espiritual tan intenso que muchos
no lo soportarían. Y sin embargo, todos ellos irradiaban una alegría, una paz, una plenitud que el mundo no podía comprender. ¿Por qué? Porque habían descubierto el secreto que nuestra sociedad ha olvidado, que el sentido del sufrimiento transforma el sufrimiento mismo. Cuando tu dolor tiene un propósito, cuando tu cruz está unida a la cruz de Cristo, cuando tus lágrimas se convierten en oración, entonces el sufrimiento deja de ser absurdo y se convierte en redentor. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Los momentos de mayor crecimiento no fueron acaso los momentos más difíciles? Cuando perdiste a ese ser querido, cuando atravesaste esa enfermedad, cuando tu matrimonio estuvo al borde del abismo, cuando tu negocio fracasó, cuando te sentiste completamente solo en esos momentos de dolor. Si tuviste la gracia de aferrarte a Dios en lugar de huir de Él, descubriste una fortaleza que no sabías que tenías. Descubriste que eras capaz de amar más profundamente, de perdonar más generosamente, de confiar más plenamente. El sufrimiento te purificó como el oro se purifica en el fuego. Te quitó las escas de la superficialidad, del egoísmo, de la vanidad, y dejó al descubierto lo esencial, tu necesidad de Dios y tu capacidad de amar. Pero nuestra cultura nos vende exactamente lo contrario. Nos dice: evita el dolor a toda costa. Toma una pastilla para no sentir la tristeza. Cámbiate de pareja si tu matrimonio requiere esfuerzo. Renuncia a tu vocación si implica sacrificio. Aborta a tu hijo si su llegada va a complicar tus planes. Termina con tu vida si el sufrimiento se vuelve insoportable. Y así nos convertimos en una sociedad de niños mimados, incapaces de enfrentar la realidad, buscando constantemente el siguiente placer que nos distraiga de la incomodidad de existir. Y el resultado no es la felicidad, sino una insatisfacción crónica, una ansiedad constante, una depresión generalizada. Porque cuando construyes tu vida sobre la evitación del sufrimiento, vives en un estado de miedo permanente, sabiendo que en cualquier momento puede llegar el dolor inevitable que no podrás evitar. La verdad incómoda es que la felicidad no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de sentido. Cuando tu vida tiene un propósito que trasciende tu comodidad personal, cuando estás dispuesto a sufrir por algo o alguien que vale la pena, cuando aceptas tu cruz diaria y la llevas junto a Cristo, entonces experimentas una paz y una alegría que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. He conocido a personas en lechos de enfermedad, con dolores terribles, que irradian más paz que millonarios sanos en sus mansiones. He visto a madres que han perdido a sus hijos mantener una fe inquebrantable que confunde. Los psicólogos he visto a mártires ir al martirio cantando porque habían descubierto que hay algo por lo que vale la pena sufrir e incluso morir. Esa es la verdadera libertad. No depender de las circunstancias externas para tu paz interior, sino tener tu ancla fija en lo eterno, en lo inmutable, en Dios mismo. El segundo gran engaño que nos impide ser felices es la idea de que necesitamos más para estar satisfechos. Vivimos en una cultura del nunca es suficiente. Necesitas un coche mejor, una casa más grande, un salario más alto, más seguidores en redes sociales, más reconocimiento, más experiencias, más. Y así pasamos nuestra vida en una carrera sin fin, persiguiendo el siguiente objetivo, convencidos de que cuando lo alcancemos, entonces sí seremos felices. Pero déjame contarte algo que he visto 1000 veces. Cuando alcanzas ese objetivo, la satisfacción dura unos días, tal vez unas semanas, y luego vuelve el vacío.
Y entonces necesitas el siguiente objetivo y el siguiente en un ciclo que nunca termina. Es como intentar llenar un tonel sin fondo. Por más que eches, nunca se llena. San Agustín lo dijo de una manera hermosísima hace más de 100 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos creados con un vacío en el centro de nuestro ser, un vacío con forma de Dios, y nada de este mundo puede llenar. Puedes intentar llenarlo con dinero, con sexo, con poder, con fama, con experiencias, con logros, con relaciones, con lo que quieras, pero nada encaja. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un hueco redondo. Solo Dios puede llenar ese vacío, porque ese vacío fue diseñado específicamente para Él. Y mientras no lo reconozcas, mientras sigas intentando llenar ese vacío existencial con cosas creadas, estarás condenado a la insatisfacción perpetua. Sin importar cuánto consigas, sin importar cuánto acumules, Jesús nos lo advirtió claramente en el Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero nosotros en nuestra soberbia pensamos que somos la excepción, que nosotros sí podemos encontrar la felicidad en las cosas del mundo, y dedicamos décadas enteras de nuestra vida a acumular, a conseguir, a lograr, sacrificando nuestra paz, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra alma. Y cuando finalmente llegamos al final del camino, con las manos llenas de cosas, pero el corazón vacío, nos damos cuenta de que hemos malgastado nuestra vida persiguiendo sombras. He estado junto a lechos de muerte de personas ricas y exitosas que en sus últimos momentos me han dicho: Padre, lo di todo por el dinero, por el éxito, y ahora que me voy, me doy cuenta de que nada de eso importa. Lo único que importa es a quién amaste y cómo trataste a los demás. La paradoja del Evangelio es que la verdadera abundancia viene del desprendimiento, no de la acumulación. Jesús lo enseñó una y otra vez. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y no lo dijo porque Dios odia a los ricos o porque la pobreza sea buena en sí misma, sino porque el apego a las cosas materiales es uno de los mayores obstáculos para la libertad interior. Cuando tu felicidad depende de lo que tienes, vives en un estado constante de ansiedad por no perderlo o de ambición por conseguir más. Pero cuando tu alegría está fundamentada en lo que eres en Cristo, en tu identidad como hijo amado de Dios, entonces eres verdaderamente libre. He visto esta verdad confirmada de manera dramática en mi ministerio con los pobres, las personas más pobres materialmente, aquellas que no tienen prácticamente nada. A menudo son las más generosas, las más agradecidas, las más alegres. No porque la pobreza sea romántica o bonita, no lo es, sino porque cuando no tienes nada, aprendes a depender totalmente de Dios y a valorar lo esencial, el amor, la familia, la amistad, la fe. Mientras tanto, en los barrios ricos veo familias destruidas por la codicia. Hijos que no conocen a sus padres porque están siempre trabajando, matrimonios rotos por el materialismo, personas que tienen todo y no son nada. La verdad incómoda es que nuestra sociedad de consumo nos ha mentido. Más cosas no equivalen a más felicidad. De hecho, a menudo es exactamente lo contrario. La simplicidad, la sobriedad, el desprendimiento son caminos mucho más seguros hacia la paz interior que la acumulación desenfrenada.
El tercer engaño que quiero desenmascarar hoy es quizás el más peligroso de todos. La idea de que tú eres el centro del universo, de que tu felicidad depende de que todo y todos giren a tu alrededor. Esta es la herejía del individualismo radical que ha infectado nuestra cultura como un virus mortal. Te dicen, tú primero, siempre tú. Haz lo que te haga feliz, sin importar a quién lastimes. Sigue tus sueños, aunque tengas que pisar a otros para alcanzarlos. Si tu matrimonio no te satisface, déjalo. Si tu hijo no era parte de tus planes, elimínalo. Si tus padres ancianos son una carga, abandónalos. Vive tu verdad, aunque tu verdad destruya a quienes te rodean. Y nos lo venden como empoderamiento, como autenticidad, como amor propio, pero es la mentira más destructiva que existe. La verdad que Cristo nos enseñó es exactamente opuesta. El camino a la vida es la muerte a uno mismo. El camino a encontrarte es perderte. El camino a recibir es dar. El camino a ser amado es amar primero. Toda la enseñanza cristiana sobre la felicidad puede resumirse en una palabra: donación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Es decir, Dios es donación total de sí mismo. El Padre se entrega completamente al Hijo. El Hijo se entrega completamente al Padre. Y el Espíritu Santo es el amor que fluye entre ellos. Y nosotros, hechos a imagen de esta Trinidad de amor, solo podemos encontrar la felicidad cuando nos entregamos, cuando salimos de nosotros mismos, cuando hacemos de nuestra vida un don para los demás. Esta es la lógica del amor, que es completamente contraria a la lógica del mundo. Mira las personas más felices que conoces, las que realmente irradian paz y alegría. Te garantizo que no son las personas más egoístas las que viven solo para sí mismas. Son las personas que se entregan, la madre que se desvive por sus hijos, el esposo que cuida a su esposa enferma con ternura infinita, el sacerdote que da su vida por sus ovejas, el médico que atiende a los pobres sin cobrar, el voluntario que dedica su tiempo a los que sufren. Estas personas han descubierto el secreto de la felicidad, que solo nos realizamos cuando nos entregamos, que solo nos llenamos cuando nos vaciamos, que solo vivimos de verdad cuando morimos a nuestro egoísmo. Es la paradoja del amor que San Maximiliano Kolbe vivió de manera heroica cuando dio su vida por un padre de familia en Auschwitz. En ese momento de donación total fue más feliz, más pleno, más humano que cualquier millonario egoísta. Pero el individualismo moderno nos ha convencido de que el otro es una amenaza para mi libertad, un obstáculo para mi realización. El compromiso se ve como una trampa, la fidelidad como una prisión, el sacrificio por los demás como una pérdida. Y así vivimos vidas fragmentadas, relaciones superficiales, amores descartables. Usamos a las personas como objetos para nuestro placer o beneficio, y cuando ya no nos sirven, las desechamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nuestras relaciones son tan vacías? ¿Por qué nadie está dispuesto a comprometerse con nosotros? Es porque hemos sembrado egoísmo y estamos cosechando soledad. Hemos creído la mentira de que podemos ser felices solos, de que no necesitamos a nadie, y hemos terminado en una sociedad de personas aisladas, cada una encerrada en su burbuja, conectadas por pantallas, pero desconectadas en el corazón. La verdad incómoda es que el proyecto de vida basado en tu propio ego está destinado al fracaso. No importa cuánto te ames a ti mismo,
No puedes ser simultáneamente el amante y el amado. Necesitas al otro, necesitas salir de ti, necesitas entregarte para ser plenamente humano. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de ver a los demás como obstáculos o herramientas y empiezas a verlos como oportunidades de amar, como llamadas a la entrega, entonces tu vida se transforma. El matrimonio deja de ser una carga y se convierte en una escuela de amor. Los hijos dejan de ser inconvenientes y se convierten en regalos que te sacan de tu egoísmo. El trabajo deja de ser solo un medio para ganar dinero y se convierte en una manera de servir. Y en esa transformación encuentras una alegría que nunca imaginaste posible. Una alegría que no depende de que las cosas salgan como quieres, sino que brota del corazón cuando amas de verdad, cuando te entregas de verdad, cuando vives de verdad. Ahora quiero hablarte de una verdad que pocos tienen el valor de decir en voz alta: el pecado te está matando. Sí, el pecado. Esa palabra que parece anticuada, que la cultura moderna ha intentado borrar del vocabulario, que nos da vergüenza pronunciar, pero yo no puedo callar. Sería un pastor cobarde si no te dijera la verdad. El pecado no es solo una violación de reglas religiosas abstractas, es autodestrucción. Cada vez que pecas, te estás haciendo daño a ti mismo. Estás dañando tu relación con Dios. Estás destruyendo tu capacidad de amar y ser amado. El pecado es como un veneno que tomas creyendo que es medicina. Al principio puede saber dulce, puede darte un placer momentáneo, pero está envenenando tu alma, está matando tu capacidad de ser feliz. Piensa en los pecados que más te atan. Tal vez es la pornografía, esa droga digital que está destruyendo matrimonios y pervirtiendo la sexualidad de millones. Empezaste pensando que era inofensivo, que era solo un escape, un placer privado que no dañaba a nadie. Pero con el tiempo te diste cuenta de que te había esclavizado, de que ya no podías ver a las personas, especialmente a las mujeres, sin objetificarlas. De que tu capacidad de amar verdaderamente estaba dañada, de que tu vida de oración se había vuelto imposible. O tal vez es la ira, esa explosión de rabia que justificas diciendo que tienes derecho a expresar tus emociones, pero que está destruyendo tus relaciones, alejando a tus seres queridos, llenándote de amargura. O quizás es la codicia, ese deseo insaciable de tener más que te mantiene trabajando como esclavo, descuidando a tu familia, vendiendo tu alma por números en una cuenta bancaria. O tal vez es algo que nuestra cultura ha normalizado completamente, pero que sigue siendo mortalmente destructivo: el adulterio. Estás en una relación, tal vez en un matrimonio, pero has permitido que tu corazón y tu cuerpo vayan detrás de otra persona, y te dices a ti mismo las mentiras que nuestra sociedad te vende. Tengo derecho a ser feliz. Mi cónyuge no me comprende. Esto no daña a nadie si no se enteran, pero en el fondo de tu corazón sabes la verdad. Estás traicionando a alguien que confió en ti. Estás destruyendo tu integridad. Estás construyendo tu supuesta felicidad sobre la mentira y el engaño. Y aunque todavía no lo veas, esa mentira eventualmente lo corromperá todo, como el cáncer que empieza pequeño, pero termina invadiendo todo el cuerpo. No puedes construir algo verdadero sobre la falsedad. No puedes encontrar paz en la traición. La verdad incómoda es que Dios no prohibió ciertas cosas para limitarte o controlarte, sino para protegerte. Los mandamientos no son obstáculos arbitrarios que un Dios caprichoso puso en tu camino para hacerte infeliz. Son como las vallas al borde de un precipicio. Están ahí porque del otro lado está la muerte. Cuando Dios dice: no cometerás adulterio.
está protegiéndote del dolor devastador de la infidelidad, de la destrucción de la confianza, de la fragmentación de tu familia. Cuando dice, no robarás, te está protegiendo de la esclavitud de la codicia, de vivir en constante paranoia, de que te descubran, de perder tu paz interior. Cuando dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, te está enseñando a tratar lo sagrado con reverencia, porque cuando pierdes el sentido de lo sagrado, todo se vuelve banal y vacío. Pero hemos creído la mentira de que podemos ser más felices desobedeciendo a Dios que obedeciéndolo. Hemos creído que nuestro deseo del momento es más sabio que la sabiduría eterna de nuestro Creador. Y el resultado está a la vista. Una sociedad enferma, familias destruidas, personas esclavizadas por adicciones, corazones fragmentados. Y sin embargo, seguimos insistiendo en que el problema no es el portadas pecado, sino que no tenemos suficiente libertad para pecar más. Es como un adicto que piensa que su problema se resolverá con más droga. La libertad verdadera no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que debes. Y lo que debes es lo que te hace verdaderamente humano, lo que te acerca a Dios, lo que te permite amar de verdad. El pecado no es libertad, es esclavitud disfrazada de liberación. Y hasta que no tengas el valor de llamar al pecado por su nombre y rechazarlo radicalmente, seguirás siendo un esclavo que se cree libre. Déjame preguntarte algo que quizás te incomode, pero que necesitas enfrentar. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios y dijiste, Padre, he pecado contra ti y contra mi hermano? Porque aquí está una de las verdades más incómodas de todas. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes liberarte de una cadena si niegas que estás encadenado. Y muchos de ustedes llevan años, tal vez décadas, cargando con pecados que nunca han confesado, con culpas que nunca han reconocido, con heridas espirituales que nunca han permitido que Dios sane. Y esa carga invisible los está destruyendo por dentro. Aunque por fuera sigan sonriendo, aunque sigan funcionando, aunque nadie más lo note. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal y déjame decirte algo, nunca jamás he visto a una persona salir del confesionario más triste que cuando entró. Siempre, sin excepción, salen más ligeros, más libres, más en paz, porque la confesión no es una humillación, es una liberación. No es Dios restregándote tu pecado en la cara, es Dios limpiándote con su misericordia infinita. Imagínate que has estado cargando una mochila llena de piedras durante años, tan pesada que te duele la espalda, que apenas puedes caminar y de repente alguien te dice, dame esa mochila, yo la cargaré por ti. Eso es la confesión. Cristo carga con tus pecados para que tú puedas caminar libre. Pero primero tienes que reconocer que llevas esa mochila. Tienes que estar dispuesto a entregársela. El problema es que hemos desarrollado una capacidad asombrosa para racionalizar nuestros pecados, para justificarlos, para minimizarlos. No fue para tanto, todo el mundo lo hace. Dios es misericordioso, Él entenderá. No hice daño a nadie. Son los mecanismos de defensa que nuestra psique construye para evitar el dolor de reconocer que hemos fallado. Pero esos mecanismos, aunque te protegen del dolor momentáneo de la culpa, te mantienen prisionero de tu pecado. Es como tener una astilla clavada en el dedo. Puedes ignorarla, puedes acostumbrarte al dolor, puedes decirte que no es tan grave, pero mientras esté ahí, seguirá infectándose
y eventualmente causará un problema mucho mayor. La única solución es sacarla aunque duela el momento de la extracción. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, tuvo una visión en la que Jesús le mostró dos rayos saliendo de su corazón, uno rojo y uno blanco, representando la sangre y el agua, la gracia y la misericordia. Y Jesús le dijo: cuanto mayor sea el pecador, mayor derecho tiene a mi misericordia. Piensa en eso por un momento. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan horrible consideres tu pecado, la misericordia de Dios es más grande, mucho más grande, infinitamente más grande. Dios no está esperando a que te vuelvas perfecto para recibir. Te está esperando tal como eres, con todos tus defectos, con todos tus pecados, con toda tu miseria. Solo quiere que vengas, que le arras tu corazón, que le permitas entrar en ese desastre que tú solo no puedes arreglar. Pero tienes que dar el paso. Tienes que tener el valor de enfrentar tu pecado en lugar de huir de él. Tienes que venir al confesionario o al menos empezar por una oración honesta. Señor, ayúdame a ver mi pecado como tú lo ves. Ayúdame a reconocer el daño que me he hecho a mí mismo y a otros. Dame el valor para enfrentarlo y la humildad para pedir perdón. Ese es el comienzo de la sanación. El primer paso hacia la libertad. Y te prometo, por todo lo que he visto en mi ministerio, que cuando des ese paso, cuando permitas que la luz de Cristo ilumine las áreas oscuras de tu vida, experimentarás una paz que creías imposible. La paz de saber que estás perdonado, que estás limpio, que puedes empezar de nuevo, porque con Dios siempre puedes empezar de nuevo. Ahora necesito hablarte de una dimensión de la infelicidad que muchas veces ignoramos. El daño que llevas del pasado, las heridas que no has sanado, los traumas que no has procesado, los resentimientos que sigues alimentando. Hay personas que llevan 30, 40, 50 años de su vida arrastrando el dolor de una infancia difícil, de un abuso, de una traición, de un abandono, de una injusticia. Y ese dolor del pasado contamina su presente, les impide disfrutar de lo que bueno. ¿Qué tienen ahora? Les impide amar plenamente. Les impide ser libres. Es como intentar conducir mirando constantemente por el espejo retrovisor. Vas a chocar, es inevitable. No puedes vivir el presente si sigues atrapado en el pasado. El resentimiento es veneno puro. Cuando guardas rencor contra alguien que te hirió, no estás dañando a esa persona. Te estás envenenando a ti mismo. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Y sin embargo, ¿cuántas personas conozco que han construido su identidad entera alrededor de una herida? Que se definen por lo que les hicieron, que siguen alimentando su ira y su dolor como si fueran algo precioso. Les pregunto, ¿no crees que ya es hora de perdonar? Y me responden, Padre, usted no sabe lo que me hicieron. No puedo perdonar eso. Y yo les digo, tienes razón, tú solo no puedes. Pero con la gracia de Dios, sí puedes. Y no perdonas por el bien de quien te hirió, sino por tu propio bien, para que puedas ser libre. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Si no perdonas, no serás perdonado. No porque Dios sea vengativo, sino porque el perdón es la llave que abre la puerta de tu prisión. Cuando te niegas a perdonar, te encierras en una celda de amargura. Tu corazón se endurece, se llena de resentimiento y ya no puedes recibir el amor de Dios ni dar amor a los demás. He visto personas que tienen todo para ser felices: familia, salud,
medios económicos, pero son profundamente miserables porque llevan décadas sin perdonar a su padre o a su madre o a su expareja o a quien sea que las hirió. Esa falta de perdón es como un cáncer espiritual que va carcomiendo todo lo bueno de su vida. Y lo triste es que muchas veces la persona quien no perdona ni siquiera sabe o ya murió o siguió con su vida mientras ellas siguen atrapadas en ese momento de dolor. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa olvidar ni minimizar el daño ni permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar, significa dejar de cargar con esa piedra pesada en tu corazón. Significa entregarle a Dios la justicia que deseas, confiando en que Él se encargará. Significa elegir la libertad sobre la amargura, la paz sobre la venganza, la vida sobre la muerte espiritual. Y sí, es difícil. Es una de las cosas más difíciles que puedes hacer, pero es absolutamente necesario si quieres ser feliz, porque nadie puede ser verdaderamente feliz mientras su corazón esté lleno de odio, por justificado que parezca ese odio. Quizás mientras escuchas esto viene a tu mente un nombre, un rostro, una situación, y sientes que algo se contrae en tu pecho, que tu corazón se acelera, que la ira vuelve a subir. Ese es el Espíritu Santo tocando una herida que necesita sanación. No ignores ese impulso. Hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión de comenzar el proceso de perdón. No tienes que sentir el perdón todavía. Simplemente tienes que elegirlo con tu voluntad. Puedes orar, Señor. No siento deseos de perdonar a esta persona, pero elijo perdonarla porque tú me lo pides. Dame la gracia de sentir lo que ahora solo puedo decidir con mi voluntad. Y si oras esa oración con sinceridad, día tras día, te prometo que Dios irá sanando tu corazón. Poco a poco la amargura dará paso a la paz. El resentimiento dará paso a la compasión. Y un día te darás cuenta de que eres libre, que esa persona ya no tiene poder sobre ti, que puede recordar lo que pasó sin que te destruya por dentro. Permíteme ahora hablarte de algo que es absolutamente esencial, pero que muchos cristianos ignoran completamente: la importancia de la vida sacramental. Demasiados católicos viven como protestantes prácticos. Creen en Dios, tal vez oran de vez en cuando, pero no van a misa, no se confiesan, no reciben la Eucaristía y luego se preguntan ¿por qué su vida espiritual está seca? ¿Por qué no sienten la presencia de Dios? ¿Por qué su fe parece tan abstracta y lejana? Es como querer estar saludable sin comer. Es como querer tener una relación con alguien sin nunca verlo ni hablar con él. No funciona así. La vida espiritual necesita alimento, y ese alimento nos lo da Dios en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. La Eucaristía no es un símbolo, no es un simple recuerdo de Jesús, es Jesús mismo real y verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el misterio más grande de nuestra fe, que Dios se hace tan pequeño, tan accesible, tan vulnerable para poder entrar en ti, para poder unirse contigo de la manera más íntima posible. Cuando recibes la comunión, estás recibiendo al Creador del universo en tu cuerpo. Estás permitiendo que Él transforme tu vida desde dentro, y sin embargo muchos católicos van a misa por rutina, comulgan por costumbre, sin preparación, sin reverencia, sin hambre de ese encuentro. Y luego se preguntan, ¿por qué la misa les parece aburrida? ¿Por qué no sienten nada? Hermano mío, si supieras realmente quién está ahí, en ese trozo de pan consagrado, caerías de rodillas, temblando de amor
y asombro. San Juan Pablo II iba a misa todos los días. Madre Teresa de Calcuta pasaba horas en adoración ante el Santísimo. Los santos organizaban toda su vida alrededor de la Eucaristía porque habían entendido algo fundamental. Sin ella no pueden nada, con ella pueden todo. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Todo fluye de ella y todo conduce a ella. Es el sol alrededor del cual debe girar toda tu vida. Y sin embargo, muchos de ustedes pasan semanas, meses, incluso años sin ir a misa y luego se quejan de que se sienten espiritualmente vacíos, de que Dios parece distante, de que su fe no tiene poder. Pues claro que no tiene poder. Estás intentando vivir la vida cristiana sin conectarte a la fuente del poder. Y no me vengas con excusas, Padre, es que la misa es aburrida. La misa no. Es un espectáculo para entretenerte. Es el Calvario haciéndose presente de manera incruenta. Es el mayor acto de amor de la historia de la humanidad, renovándose sacramentalmente. Si te parece aburrida, el problema no está en la misa, está en ti, en tu falta de fe, en tu falta de preparación, en tu corazón endurecido. Padre, es que el sacerdote predica mal, puede ser. No todos somos grandes predicadores, pero no vas a misa por el sacerdote, vas por Jesús, y Jesús está ahí siempre, independientemente de las limitaciones humanas del ministro. Padre, es que tengo mucho que hacer los domingos. Tienes tiempo para ver 3 horas de televisión, para estar 2 horas en redes sociales, para ir al centro comercial, pero no tienes 1 hora para Dios. ¿De verdad crees que Dios no ve tus prioridades reales? La verdad incómoda es esta. Si no vas a misa cada domingo, si no buscas el sacramento de la reconciliación regularmente, si no alimentas tu vida espiritual con los medios que Cristo mismo instituyó para darte su gracia, tu vida espiritual morirá. No hay atajos. No puedes tener una relación profunda con Cristo sin los sacramentos, porque fueron precisamente los sacramentos los que Cristo nos dejó como canales ordinarios de su gracia. Puedes leer toda la Biblia, puedes saber toda la teología, puedes hacer todas las obras de caridad que quieras, pero si no participas en la vida sacramental de la iglesia, tu vida espiritual será como un árbol sin raíces. A la primera tempestad caerá. Los sacramentos son tus raíces en Cristo, son lo que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Así que, por favor, si hay algo que te pido que hagas después de escuchar esto, es que vuelvas a los sacramentos, vuelve a la misa, vuelve al confesionario, vuelve a la Eucaristía. Tu vida cambiará, te lo prometo. Pero todavía hay algo más profundo que necesito tocar, algo que está en el corazón mismo de nuestra infelicidad moderna. Hemos perdido el sentido de lo eterno. Vivimos como si esta vida fuera todo lo que hay, como si no existiera nada más allá de los 70 u 80 años que pasamos en este mundo. Y cuando vives así, cuando tu horizonte se limita a lo temporal, todo se vuelve desesperadamente importante y al mismo tiempo absurdamente insignificante. Cada fracaso se convierte en una tragedia porque no hay nada más allá que pueda redimirlo. Cada pérdida es definitiva porque no hay esperanza de reencuentro. Cada sufrimiento es absurdo porque no conduce a nada. Y sin embargo, nada importa realmente porque si todo termina con la muerte, entonces todo es vanidad, como dice el Eclesiastés. Pero nosotros los cristianos sabemos algo que el mundo no sabe. Esta vida no es el final, es solo el principio. Somos peregrinos, camino a la patria definitiva. Esta vida es importante, sí, pero es importante porque es la antesala de la eternidad.
porque las decisiones que tomamos aquí determinan dónde pasaremos la eternidad. Cada acción tiene un peso eterno. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada lágrima ofrecida a Dios, todo cuenta para siempre. Y cada pecado, cada negativa a amar, cada vuelta de espaldas a Dios, también tiene consecuencias eternas. Cuando recuperas esta perspectiva eterna, toda tu vida se transforma. Lo que parecía tan importante se relativiza. Lo que ignorabas como insignificante revela su verdadero valor. Piensa en los mártires. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres, incluso niños, fueran capaces de enfrentar torturas atroces, muerte horrible, sin renegar de su fe, porque tenían los ojos puestos en lo eterno? Sabían que lo que les esperaba después era infinitamente más grande que cualquier sufrimiento temporal. Sabían que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Como dice San Pablo, tenían una esperanza que el mundo no podía entender ni arrebatarles. Y esa esperanza les daba una libertad, una alegría, una paz que confundía a sus mismos verdugos. Esa es la diferencia que hace creer de verdad en la vida eterna. No te hace indiferente al sufrimiento presente, pero te da un marco de referencia que lo hace soportable, que le da sentido, que te permite no desesperarte. Pero muchos cristianos modernos viven como ateos prácticos. Dicen que creen en el cielo y el infierno, pero viven como si no existieran. Toman todas sus decisiones basándose únicamente en consideraciones terrenas. Cómo conseguir más dinero, más placer, más comodidad, más reconocimiento en esta vida. Y la eternidad es algo vago y lejano en lo que prefieren no pensar demasiado. Esto es una locura. Si realmente crees que existe una eternidad, que existe un cielo donde estarás en felicidad, no es un tema más del que hablamos los domingos en la iglesia y que luego olvidamos al salir por la puerta. El perdón es el centro mismo de nuestra fe, es el corazón del Evangelio, es la razón por la que Cristo vino a este mundo y murió en una cruz. Sin perdón no hay cristianismo. Sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay paz. Y sin embargo, miren a su alrededor. Miren dentro de ustedes mismos cuánta falta de perdón hay en nuestras vidas. Familias destrozadas por rencores antiguos. Matrimonios rotos por ofensas no perdonadas. Amistades perdidas por un orgullo que no cede. Comunidades divididas por chismes y murmuraciones que nunca se sanaron. El mundo está enfermo de falta de perdón y nosotros los cristianos no somos inmunes a esta enfermedad. Déjenme decirles algo que he aprendido en mis años de sacerdocio, escuchando confesiones, acompañando almas heridas, secando lágrimas de dolor. El no perdonar es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Sí, así de crudo y así de real. Cuando guardamos rencor, cuando nos aferramos al resentimiento, cuando nos negamos a perdonar, el único que sufre eres tú. El otro puede estar tranquilo, durmiendo plácidamente, viviendo su vida mientras tú te consumes en la amargura, mientras tú te marchitas como una planta sin agua, mientras tú pierdes la paz, la alegría, la capacidad de amar. He visto personas destruidas no por lo que les hicieron, sino por su incapacidad de perdonar lo que les hicieron. He visto almas nobles convertirse en seres amargos y resentidos porque se aferraron a una ofensa como si fuera un tesoro. Pero hay algo aún más grave, hermanos. Algo que debería hacernos temblar en el Padre Nuestro. Esa oración que Jesús mismo nos enseñó. Le pedimos al Padre: perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciéndole a Dios que nos perdone en la misma medida en que nosotros perdonamos. Y Jesús lo dejó clarísimo cuando dijo: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. No hay medias tintas aquí, no hay espacio para la ambigüedad. O perdonamos o no seremos perdonados. Y sin el perdón de Dios, hermanos, no hay cielo que nos espere. El perdón no es opcional en la vida cristiana. Es absolutamente esencial. Entonces, ¿cuál es ese error del que les hablo? ¿Cuál es ese fallo fundamental que nos impide perdonar de corazón? Les voy a decir algo que quizá los sorprenda. El error está en confundir el perdón con el olvido, en creer que perdonar significa hacer como si nada hubiera pasado, en pensar que perdonar es negar el dolor, minimizar la ofensa o pretender que la herida no existe. Ahí está el problema, hermanos. Queremos perdonar sin reconocer primero el dolor. Queremos saltar directo a la reconciliación sin pasar por el duelo de lo que perdimos, de lo que nos quitaron, de lo que nos rompieron. Y cuando intentamos perdonar así superficialmente, sin honrar nuestra propia herida, el perdón nunca es completo, nunca es verdadero, nunca llega al corazón. Se queda en los labios, en las apariencias, en la formalidad, pero el corazón sigue sangrando por dentro. Déjenme compartirles algo de mi propia experiencia, porque yo también he tenido que perdonar. Yo también he sido herido. Yo también he sentido esa lucha terrible entre el deseo de vivir en paz y la tentación de aferrarme al resentimiento. Recuerdo una vez hace años cuando alguien muy cercano a mí, alguien en quien confiaba plenamente, me traicionó de la manera más dolorosa. No voy a entrar en detalles porque no es relevante, pero sí quiero decirles que esa traición me partió el corazón. Me sentí usado, manipulado, engañado. Y lo peor de todo es que yo había dado todo por esa persona. Había sido generoso, había confiado sin reservas. Durante meses luché con ese dolor y créanme que como sacerdote me sentía doblemente culpable. Tú predicas el perdón, me decía a mí mismo, ¿y no puedes perdonar esto? Intentaba perdonar, lo decía en mi oración, lo repetía como un mantra, pero mi corazón no encontraba paz. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental que cambió mi vida y mi manera de entender el perdón. Un día en oración ante el Santísimo le dije a Jesús con toda sinceridad: Señor, me duele mucho lo que me hicieron. No puedo simplemente olvidarlo como si nada. Y en ese momento de honestidad brutal con Dios, sentí una paz que no puedo explicar con palabras. Era como si Jesús me dijera: hijo, está bien que te duela. Yo también sentí dolor cuando me traicionaron. No te estoy pidiendo que niegues tu dolor. Te estoy pidiendo que me lo entregues a mí. Ese fue el momento en que entendí que el primer paso para perdonar de corazón no es negar el dolor, sino reconocerlo, nombrarlo, sentirlo plenamente. Solo cuando aceptamos la profundidad de nuestra herida podemos comenzar a sanarla. Porque miren, hermanos, Jesús nunca nos pide que neguemos la realidad. Cuando le clavaron los clavos en las manos, le dolió. Cuando le pusieron la corona de espinas, le dolió. Cuando sus amigos lo abandonaron, le dolió. Cuando Pedro lo negó 3 veces, le dolió. Jesús no fingió que no le dolía. No minimizó su sufrimiento. No hizo como si todo estuviera bien. Él sintió el dolor en toda su intensidad. Lo expresó con ese grito desgarrador en la cruz: Dios mío, ¿por qué
me has abandonado. Pero aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa agonía, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la clave, hermanos. El perdón verdadero no niega el dolor, sino que lo atraviesa, lo abraza, lo ofrece. El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado a huir del dolor, a evitarlo a toda costa, a taparlo con distracciones, con entretenimiento, con trabajo, con cualquier cosa que nos impida sentirlo. Y cuando se trata de perdonar, aplicamos la misma lógica. Queremos perdonar rápido para dejar de sentir el dolor. Pero eso no es perdón, hermanos. Eso es negación. Es como poner una curita sobre una herida infectada sin limpiarla primero. Por fuera puede parecer que está bien, pero por dentro la infección sigue creciendo, pudriéndose, envenenando todo el cuerpo. El perdón verdadero requiere que primero limpiemos la herida, que la expongamos a la luz, que la desinfectemos aunque duela, y solo entonces podremos vendarla adecuadamente para que sane de verdad. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente necesario. Para perdonar de corazón, primero tienes que darte permiso para estar enojado. Sí, enojado. No estoy hablando de cultivar el rencor o alimentar el odio. Estoy hablando de reconocer honestamente tu enojo ante la injusticia que sufriste. Porque cuando alguien te lastima, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hace daño, es natural, es humano, es normal sentir enojo. Dios mismo se enoja ante la injusticia. ¿Acaso no han leído los profetas? ¿Acaso no han visto a Jesús expulsando a los mercaderes del templo con un látigo en la mano? El enojo en sí mismo no es pecado, hermanos. Lo que es pecado es lo que hacemos con ese enojo. Si lo usamos para destruir, para vengarnos, para hacer daño. Pero sentir el enojo, reconocerlo, nombrarlo ante Dios, eso no solo no es pecado, sino que es el primer paso hacia un perdón auténtico. Yo he visto en el confesionario a tantas personas que vienen con una culpa terrible porque sienten enojo hacia quien los lastimó. Padre, me siento mal porque no puedo dejar de estar enojado, me dicen. Me siento mala persona porque cuando pienso en lo que me hizo, me hierve la sangre. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti ahora. Ese enojo es tu humanidad reclamando justicia. Es tu dignidad diciendo, esto no estuvo bien. Es tu corazón herido pidiendo ser reconocido. No lo reprimas, no lo niegues. No te sientas culpable por él, pero tampoco te quedes atrapado en él. El enojo es como una señal de advertencia en tu automóvil. Te indica que algo necesita atención, pero no es el destino final. Reconoce tu enojo, exprésalo ante Dios en oración. Escribe sobre él si es necesario, pero no construyas tu casa sobre él. Lo que me lleva al segundo aspecto de este error fundamental: confundimos el perdón con la reconciliación y pensamos que perdonar significa volver a confiar automáticamente en quien nos lastimó. Pero no, hermanos, no es así. El perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes, aunque relacionadas. El perdón es una decisión unilateral que tú tomas en tu corazón. Decides soltar el resentimiento, decides dejar de desear venganza, decides liberar a la otra persona de la deuda que tiene contigo. Pero la reconciliación es un proceso bilateral que requiere que ambas partes trabajen. Requiere arrepentimiento genuino del ofensor, requiere cambio de comportamiento, requiere tiempo para reconstruir la confianza. Puedes perdonar a alguien sin reconciliarte con esa persona. Y eso no significa que tu perdón sea incompleto. Porque escúchenme bien, perdonar no significa que tengas que permitir que te lastimen de nuevo. Perdonar
no significa que tengas que poner tu mano otra vez en el fuego que ya te quemó. Perdonar no significa que no puedas poner límites saludables con alguien que demostró ser tóxico o dañino para ti. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer tanto por ti como por el otro es perdonar desde la distancia. A veces honrar tu propio bienestar y proteger tu corazón no es falta de perdón, es sabiduría. Jesús mismo nos dice que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que podemos ser sabios en nuestras relaciones, que podemos discernir quién es seguro y quién no, que podemos protegernos de daños futuros y todo esto sin caer en el rencor o la amargura. He conocido a mujeres que han sufrido violencia doméstica y que luchan con una culpa terrible, porque aunque han perdonado en su corazón a su agresor, no quieren volver con él. Se les ha enseñado una idea distorsionada del perdón cristiano, como si perdonar significara regresar a una situación de peligro. Y yo les digo con toda la autoridad que me da mi ministerio sacerdotal, eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios no te pide que seas víctima perpetua de alguien que no ha cambiado, que no se ha arrepentido, que sigue siendo peligroso. Puedes perdonar a esa persona, puedes orar por ella, puedes desearle bien, pero no tienes que exponerte nuevamente a su violencia. El perdón te libera a ti del veneno del rencor, pero no te obliga a poner tu vida en riesgo. Dios te ama, valora tu vida, quiere tu bienestar, y parte de ese bienestar es saber establecer límites sanos. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando perdonas de verdad, cuando perdonas desde ese lugar profundo del corazón que ha reconocido el dolor y lo ha entregado a Dios, experimentas una libertad que no se puede describir con palabras. Es como si te quitaran un peso de encima que no sabías que estabas cargando. Es como respirar aire fresco después de estar encerrado en una habitación sin ventanas. Es como ver el sol salir después de una noche oscurísima y sin fin. El perdón te libera a ti, hermanos, no al otro. El otro puede que nunca cambie, puede que nunca reconozca el daño que te hizo, puede que nunca te pida perdón, pero cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, cuando tú decides no dejar que esa ofensa defina tu vida, eres tú quien quedas libre. San Juan Pablo II, ese gigante de la fe que nos dejó hace años, pero cuyo ejemplo sigue iluminando a la Iglesia, nos dio una de las lecciones más poderosas sobre el perdón. Cuando Ali Aka le disparó en la plaza de San Pedro en 1981, casi matándolo, el Papa no solo sobrevivió al atentado físicamente, sino que tomó una decisión que cambiaría su vida y conmovería al mundo entero. Años después, Juan Pablo II fue a la cárcel a visitar a su agresor. Se sentó frente a él, lo miró a los ojos y lo perdonó. No sabemos exactamente qué se dijeron en esa conversación privada, pero las imágenes hablan por sí solas. Dos hombres, uno que había intentado matar al otro, sentados juntos hablando como seres humanos. El Papa, con su ejemplo, nos mostró que el perdón más radical es posible, que ninguna ofensa está más allá del alcance de la misericordia de Dios operando a través de nosotros. Pero noten algo importante en esta historia. Juan Pablo II tuvo tiempo para procesar lo que le había pasado. No perdonó inmediatamente en el momento del atentado cuando yacía sangrando camino al hospital. El perdón fue un proceso. Tuvo que sanar físicamente primero. Tuvo que lidiar con el trauma, tuvo que orar, tuvo que procesar. Y solo cuando estuvo listo, cuando su corazón había sido trabajado por la gracia de Dios,
pudo dar ese paso extraordinario de ir a visitar a su agresor. Esto nos enseña algo crucial. El perdón es un proceso, no un evento instantáneo. No te castigues si no puedes perdonar inmediatamente. No te sientas mal si necesitas tiempo. Dios entiende que eres humano, que tienes un proceso, que necesitas sanar. Lo importante es que mantengas tu corazón abierto a la gracia del perdón, que no te cierres en la amargura, que sigas caminando hacia el perdón, aunque sea poco a poco. Ahora bien, hay algo más que debemos entender sobre este error fundamental que nos impide perdonar. Creemos que podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Y ahí está otro problema grande, hermanos. El perdón verdadero, ese perdón que llega hasta las profundidades del corazón y arranca de raíz el resentimiento, ese perdón no es humanamente posible. No sin la gracia de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Hay ofensas tan profundas, heridas tan dolorosas, traiciones tan devastadoras que simplemente exceden nuestra capacidad humana de perdonar. Y está bien reconocer eso. Está bien decirle a Dios, Señor, yo solo no puedo. Esta ofensa es demasiado grande para mí. Necesito tu ayuda, porque es precisamente nuestra debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Santa Teresa de Calcuta decía algo hermoso que nunca he olvidado. No puedo amar con mi propio amor, solo puedo amar con el amor de Cristo en mí. Lo mismo aplica al perdón. No puedo perdonar con mi propia capacidad de perdón. Solo puedo perdonar con el perdón de Cristo fluyendo a través de mí. Cuando me conecto con la fuente del perdón, que es Cristo mismo. Cuando le permito a su gracia trabajar en mi corazón, cuando abro mi alma a su amor misericordioso, entonces lo imposible se vuelve posible. Entonces puedo perdonarlo, imperdonable. Entonces puedo amar a quien me hirió. Entonces puedo bendecir a quien me maldijo. Pero esto solo sucede cuando reconozco mi necesidad absoluta de Dios, cuando dejo de confiar en mis propias fuerzas y me apoyo completamente en Él. Y aquí viene algo práctico que quiero que entiendan. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Muchas personas me dicen, Padre, quiero perdonar, pero no siento ganas de perdonar. Y yo les respondo, no esperes a sentir ganas de perdonar para perdonar. El perdón es un acto de la voluntad, no de las emociones. Las emociones son volubles, cambian con el viento. Hoy sientes una cosa y mañana otra. Si esperas a sentirte bien para perdonar, puede que nunca perdones. El perdón verdadero comienza con una decisión. Hoy decido perdonar. Puede que mi corazón todavía duela, puede que mis emociones todavía estén revueltas, pero con mi voluntad, con mi libre albedrío, con la parte más profunda de mi ser, decido perdonar. Y entonces le pides a Dios que alíe tus emociones con tu decisión, que sane tu corazón, que te ayude a sentir lo que has decidido con la voluntad. ¿Y saben cuándo sabrás que realmente has perdonado? No es cuando dejas de recordar la ofensa, porque es probable que siempre la recuerdes. No es cuando la ofensa deja de doler, porque algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Sabrás que has perdonado cuando puedas recordar la ofensa sin que se revuelva tu corazón en resentimiento. Cuando puedas pensar en la persona que te hirió y desearle genuinamente el bien. Cuando puedas orar por esa persona sin amargura. Cuando puedas ver su foto o escuchar su nombre sin que se dispare en ti una reacción de enojo o dolor. Ese es el perdón verdadero, hermanos. No es amnesia, es paz. No es olvido, es libertad.
No es negar que algo malo pasó, es decidir que eso malo ya no tiene poder sobre ti. Me acuerdo de una mujer que vino a verme hace algunos años. Su historia era desgarradora. Su esposo la había dejado por otra mujer después de 25 años de matrimonio. Ella había dado todo por esa familia, había criado a sus hijos, había apoyado a su esposo en sus estudios y su carrera, había sacrificado sus propios sueños y de la noche a la mañana él se fue con una mujer más joven y la dejó destrozada. Cuando vino a mi oficina, sus palabras estaban llenas de un dolor tan profundo que me partía el alma. Padre, me dijo con lágrimas corriéndole por las mejillas, no puedo perdonarlo. He intentado, he rezado, he ido a misa, he hecho todo lo que me han dicho, pero no puedo y me siento culpable porque sé que Dios me pide que perdone, pero simplemente no puedo. Le dije algo que espero que haya cambiado su vida como ha cambiado la mía. Hija, Dios no te está pidiendo que finjas que lo que te hizo no estuvo mal. Dios no te está pidiendo que niegues tu dolor. Dios no te está pidiendo que vuelvas con Él o que confíes en Él nuevamente. Lo que Dios te está pidiendo es que no dejes que lo que Él hizo destruya también tu futuro. Que no dejes que su traición te robe la capacidad de ser feliz. Que no le des tanto poder sobre tu vida que hasta tus pensamientos, tus emociones, tu paz dependan de Él. Perdonar es quitarle ese poder. Es decidir que aunque Él te haya quitado tu matrimonio, no le vas a permitir que te quite tu paz, tu alegría, tu capacidad de amar y ser amada. Y luego agregué, no tienes que perdonar todo de una vez. Empieza por dar un pequeño paso. Empieza por pedirle a Dios que te ayude a querer perdonar y después pídele que te ayude a perdonar un poquito cada día. Esa mujer volvió a verme varios meses después y no puedo explicarles la transformación que vi en ella. Todavía había tristeza en sus ojos. Eso no se puede negar. La herida de una traición así no se sana de la noche a la mañana. Pero había algo diferente. Había paz, había una luz en su mirada que no estaba antes. Me contó que había seguido mi consejo, que cada día le pedía a Dios en su oración matutina, Señor, ayúdame hoy a perdonar un poquito más a mi exesposo. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Padre, un día me di cuenta de que podía orar por él sin sentir ese nudo en el estómago. Podía desearle que fuera feliz sin sentir rabia, y en ese momento supe que estaba sanando. Hermanos, eso es el perdón operando por la gracia de Dios. No es algo que sucede de golpe. Es un proceso gradual de sanación donde Dios va tocando las partes más profundas de nuestro corazón. Les voy a contar algo que tal vez los sorprenda. A veces, la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Hay personas que cargan con una culpa terrible por errores del pasado, por decisiones equivocadas, por palabras que dijeron y no pueden retractar, por acciones que hicieron y no pueden deshacer, y se castigan a sí mismos una y otra vez como si la penitencia eterna pudiera borrar lo que hicieron. Pero, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivas en una cárcel de culpa. Jesús no murió en la cruz para que sigas castigándote por pecados que ya has confesado, que ya has lamentado, de los que ya te has arrepentido. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Acaso eres más justo que Dios? ¿Acaso tus estándares son más altos que los del cielo? El autoperdón es uno de los actos más difíciles, pero más liberadores que podemos hacer. Requiere que reconozcamos nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestra capacidad de equivocarnos. Requiere humildad para aceptar que cometimos un error sin definirnos completamente por ese error. Porque una cosa es
reconocer que hice algo malo, y otra muy distinta es creer que soy malo. Hice algo malo, pero no soy malo. Cometí un error, pero no soy un error. Pequé, pero no soy el pecado. Esta distinción es absolutamente crucial para el autoperdón. Dios siempre separa al pecador del pecado, odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros debemos hacer lo mismo con nosotros mismos, reconocer honestamente nuestros errores y fallas, pero sin confundir esos errores con nuestra identidad esencial como hijos amados de Dios. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que siempre me conmueve profundamente. Es cuando llevan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrojan literalmente a los pies de Jesús, listos para apedrearla según la ley de Moisés. Y Jesús hace algo extraordinario. Se agacha y comienza a escribir en la tierra. No sabemos qué escribió, pero la respuesta que da es devastadora en su simplicidad y su profundidad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra uno a uno. Los acusadores se van hasta que solo quedan Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde: ninguno, Señor. Y Jesús dice esas palabras que deberían cambiar nuestra vida. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, si Jesús no condenó a esa mujer, si Jesús la perdonó y le dio una nueva oportunidad, ¿qué derecho tenemos nosotros de condenarnos a nosotros mismos? Pero aquí hay algo fundamental que debemos entender. El perdón no significa que las consecuencias del pecado desaparezcan mágicamente. Cuando perdonas o te perdonan, o cuando Dios te perdona, eso no borra automáticamente todas las consecuencias de las acciones. Si robaste, tendrás que devolver lo robado. Si mentiste, tendrás que enfrentar la pérdida de confianza. Si fuiste infiel, tendrás que trabajar para reconstruir tu matrimonio, si es que tu cónyuge te da esa oportunidad. Si lastimaste a alguien, tendrás que hacer lo posible por reparar el daño. El perdón no es una varita mágica que hace que todo vuelva a ser como antes. El perdón es el comienzo de un camino de restauración, pero ese camino puede ser largo y doloroso. Requiere trabajo, requiere cambio genuino, requiere conversión de vida. Ahora quiero hablarles de algo que es crucial y que muchos malentienden: el papel del arrepentimiento en el perdón. Algunos dicen: yo no puedo perdonar hasta que la otra persona se arrepienta y me pida perdón. Pero, hermano, si esperamos a que el otro se arrepienta para perdonar, podemos esperar toda la vida, porque el arrepentimiento del otro no está en tus manos. No lo puedes controlar, no depende de ti.